La Segunda Guerra Mundial. Cerca de las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, un B-29 de Estados Unidos lanzó una bomba atómica a la ciudad japonesa de Hiroshima, de unos 300.000 habitantes. Las devastadoras consecuencias humanas y materiales ocasionadas fueron el inicio de la capitulación de Japón y puso fin a la Segunda Guerra Mundial después de 6 años de duración. Fue un conflicto armado que involucró a la mayoría de países del mundo, con más de 70 a 85 millones de personas muertas, entre 35 a 40 millones de personas heridas, 60 millones de desplazados, y gastos económicos de unos 25 billones de dólares actuales, un monto suficiente para el presupuesto anual de los países de África, Europa y América del Sur juntos. Hay hechos que marcaron puntos de inflexión en la historia. Fue la primera vez que se utilizó una bomba atómica. Se usó el radar para detectar aviones enemigos. La guerra involucró a más de 100 millones de personas en servicio militar activo. Ocurrió un holocausto de 6 a 11 millones de judíos, un terrible exterminio. Por primera vez se dio la participación masiva de mujeres en roles de guerra. Pero, ¿cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? Creemos que fueron: 1. El severo y riguroso Tratado de Versalles. 2. La crisis económica de la década del 30. 3. El auge del fascismo. 4. El rearme de Alemania. 5. El culto a Adolf Hitler. 6. Los tratados de mutuo interés entre las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. El Tratado de Versalles en 1919 puso fin a la Primera Guerra Mundial, imponiendo severas sanciones económicas, militares y territoriales a Alemania. Esto generó resentimiento en la población alemana y alimentó el nacionalismo extremo con un líder extremista como Adolf Hitler. Otra causa fue la crisis económica mundial, que creó un terreno fértil para el ascenso de regímenes autoritarios en países como Alemania, Italia y Japón. Como factor económico también influyeron las exorbitantes reparaciones económicas impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles, que lo llevaron a una hiperinflación y pobreza. Un factor social fue la aparición de ideologías extremas. La crisis económica y política facilitó el auge de ideologías autoritarias y totalitarias como el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y el militarismo en Japón. La interacción de factores económicos, políticos y sociales creó un ambiente de tensión global que finalmente llevó al estallido de la guerra. El 1 de septiembre de 1939 el ejército alemán invadió Polonia. El ataque alemán comenzó con el bombardeo de la ciudad polaca de Wielun y el asalto a la guarnición militar en Westerplatte. 2 días después, el 3 de septiembre de 1939, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania en defensa de Polonia, cumpliendo con sus pactos de seguridad. Los bandos enfrentados fueron los aliados, liderados por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y China, contra las potencias del eje, lideradas por Alemania, Italia y Japón. Sin embargo, otros 22 países también tuvieron una intervención menor. La participación de Alemania en la Segunda Guerra Mundial fue impulsada por un liderazgo ideológicamente extremo, el resentimiento por las condiciones del Tratado de Versalles, y un deseo de expandir su territorio y restaurar su posición como potencia mundial. Adolf Hitler y el partido nazi llegaron al poder en 1933 y prometieron restaurar el poder y el orgullo de Alemania. A partir de 1935, Alemania comenzó a rearmarse, desafiando las restricciones del Tratado de Versalles. Hitler remilitarizó y fortaleció su ejército, aviación y armada, sentando las bases para la guerra. Hitler generó represión política, consolidó un régimen autoritario y militarista con un enfoque expansionista y antisemita.
Un segundo país del eje fue Italia, liderado por Benito Mussolini y su régimen fascista. Italia inicialmente jugó un papel importante en las operaciones del eje, aunque más tarde, en 1943, cambió de bando tras la destitución de Mussolini. El otro país fue Japón, que era gobernado por el emperador Hirohito. Japón impulsó la expansión imperial en Asia y el Pacífico, enfrentándose a las potencias aliadas. Otros países que jugaron roles menores a favor del bloque del eje fueron Hungría, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Croacia. Otros colaboradores menores o simbólicos fueron España bajo el gobierno del dictador Francisco Franco, Tailandia y Manchukuo. Los países del bloque occidental fueron liderados por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Unión Soviética, China. Otros aliados fueron Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Polonia, Noruega, Países Bajos, Grecia, Yugoslavia y como único país que apoyó militarmente de América del Sur, Brasil. En el ataque de Alemania a Polonia se utilizó una variedad de material de guerra que reflejaba las innovaciones militares de la época. Expertos militares germanos impusieron la estrategia de Blitzkrieg, que priorizaba velocidad, sorpresa y la desorganización de las líneas enemigas. Esta táctica fue devastadora para las fuerzas polacas. El conflicto se caracterizó por eventos decisivos como la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941, la participación de Estados Unidos tras el ataque a Pearl Harbor por parte de Japón, y la batalla de Stalingrado, que marcó un punto de inflexión a favor de los aliados en Europa. Las potencias del eje lograron victorias tempranas, pero los avances de los aliados, como la ofensiva en Normandía en 1944 y la liberación de París, llevaron a la derrota de Alemania. La guerra dejó un saldo humano devastador de millones de civiles y militares. Atrocidades como el holocausto de millones de judíos. El mundo fue remodelado con la creación de nuevas fronteras, el inicio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y la formación de la Organización de las Naciones Unidas para prevenir futuros conflictos globales. La Unión Soviética sufrió las mayores pérdidas humanas. Alrededor de 27 millones de personas murieron, incluyendo militares y civiles. Se calcula que entre 8 y 11 millones de soldados soviéticos murieron en combates directos, heridos y como prisioneros de guerra en manos de las fuerzas alemanas. El resto de militares y civiles de la Unión Soviética fallecieron bajo condiciones extremas, el hambre, el frío y las enfermedades. También ejecuciones, trabajos forzados y otras atrocidades perpetradas en territorios ocupados por las fuerzas nazis. Respecto a Estados Unidos, en batalla tuvo 292.129 bajas y 139.709 desaparecidos en acción. Alemania tuvo 2.049.872 bajas y 1.902.704 desaparecidos. China tuvo 1.324.516 bajas y 115.248 desaparecidos. Al inicio de la guerra gobernaba Estados Unidos Franklin Roosevelt, pero murió en abril de 1945. Su sucesor, el demócrata Harry Truman, tras consultar con sus asesores, fue quien ordenó que se lanzaran bombas atómicas sobre ciudades japonesas. Hechos destacables ocurridos durante los 6 años de la guerra fueron: en 1939 se inició el conflicto. En 1940 Alemania invadió Francia y tomó París, consolidando el dominio del eje en Europa Occidental. En Inglaterra se intentó hacer lo mismo, pero Reino Unido repelió el ataque gracias al uso del radar y la resistencia aérea británica. Ese mismo año, Alemania invadió Noruega y Dinamarca, asegurando recursos estratégicos como el hierro sueco.
En 1941 se globaliza el conflicto y en la denominada Operación Barbarroja, Alemania rompió su pacto con la Unión Soviética e inició una invasión masiva, alcanzando las afueras de Moscú. Antes de terminar 1941, el 7 de diciembre, Japón atacó la base naval de Pearl Harbor, Estados Unidos, lo que determinó la entrada de los estadounidenses en la guerra. Japón también inició una expansión agresiva, capturando Hong Kong, Filipinas y otros territorios. En 1942 ocurrió la Batalla de Stalingrado. La resistencia soviética detuvo a los alemanes, marcando un cambio en el frente oriental. Por otro lado, en la Batalla de Midway, Estados Unidos derrotó a la Armada japonesa, debilitando su capacidad ofensiva en el Pacífico. Entre 1943 y 1945 se inició el camino hacia la victoria. En 1944 ocurrió el famoso desembarco en Normandía que permitió a los aliados abrir un nuevo frente en Europa Occidental. En agosto del mismo año se dio la liberación de Francia. En mayo de 1945, Alemania se rindió tras la captura de Berlín por las fuerzas soviéticas. Japón se rindió en agosto de 1945. Este conflicto bélico global mostró cómo los avances tecnológicos y las tácticas modernas cambiarían la forma de librar guerras en el siglo XX. De haber ganado esta guerra Alemania, habrían ocurrido exilios masivos, ausencia de derechos y libertades individuales, políticas antisemitas, etc. Afortunadamente no ocurrió así. En los enfrentamientos entre rusos y alemanes, que duró más de 2 años, hubo cientos de miles de muertes por hambre y frío. La Unión Soviética capturó a unos 3 millones de prisioneros de guerra alemanes. Ellos fueron empleados como mano de obra forzada en la economía soviética y en la reconstrucción posguerra. La participación de América del Sur y México en la Segunda Guerra Mundial fue limitada en términos de operaciones militares directas, pero significativa en aspectos económicos, políticos y estratégicos. Brasil, Argentina y Chile suministraron materias primas esenciales, como caucho, cobre, alimentos y otros recursos necesarios para los aliados. Brasil fue el único país sudamericano que participó militarmente, enviando más de 25.000 soldados que combatieron junto a los aliados en la campaña de Italia, 1944 a 1945. México contribuyó directamente a la guerra enviando una unidad de pilotos de combate conocida como los Águilas Aztecas, que participó en misiones aéreas en Filipinas y el Pacífico durante 1945. También suministró petróleo y metales a los Estados Unidos y otros aliados. Otros países latinoamericanos contribuyeron suministrando recursos y apoyo logístico estratégico. También rompieron relaciones diplomáticas con los países del eje. La Segunda Guerra Mundial dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Se constituyó en una de las contiendas más devastadoras jamás registradas. Con más de 70 millones de muertos, incluyendo civiles y militares, el conflicto cambió drásticamente el panorama político, económico y social del mundo. Desde el Holocausto, que reveló la brutalidad extrema del régimen nazi, hasta la devastación de ciudades enteras por bombardeos masivos, la guerra expuso la capacidad tanto de destrucción como de resiliencia del ser humano. Además, marcó el fin de la hegemonía de Europa, el inicio de la Guerra Fría y el surgimiento de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias. El impacto de la Segunda Guerra Mundial se siente hasta hoy. Este sombrío capítulo de la humanidad nos recuerda el precio que se paga cuando la intolerancia, la ambición desmedida e ideologías extremas generan la deshumanización de la sociedad mundial. Las guerras no solo causan pérdidas humanas y materiales, sino que también destruyen el tejido social, provocan trauma en la sociedad y frenan el desarrollo global. Es fundamental priorizar el diálogo,
la diplomacia y la cooperación entre las naciones como herramientas principales para resolver conflictos. Cada recurso destinado a la guerra podría usarse para combatir la pobreza, mejorar la educación, avanzar en la ciencia y promover el bienestar humano, en vez de actos de destrucción y sufrimiento.